Estimados, mi nombre es Neil Rodríguez. En esta ocasión les voy a hablar de varios temas que están dentro del curso de diseño de software. Vamos a empezar hablando sobre los estilos arquitectónicos. Los estilos arquitectónicos son patrones generales de organización estructural que proporcionan principios y pautas para diseñar y construir sistemas. Dentro de los ejemplos de estilos arquitectónicos tenemos el modelo vista controlador. Este modelo vista controlador se divide en tres partes. El modelo que viene a ser la lógica, la vista que viene a ser la aplicación que va a tener la comunicación con el usuario y el controlador que va a unir a estos dos, va a tener una función de intermediario entre el modelo y la vista. Seguimos, el siguiente es el orientado a servicios. Orientado a servicios porque va a tener una relación entre los objetos para que tengan una comunicación. El proxy, que viene a ser como un estado que va a tener un control sobre los objetos, ¿no? Para poder de repente llegar a un objeto o no. Esto lo va a decidir el proxy, dependiendo de la configuración que tenga. Ahora, el patrón de arquitectura cliente-servidor, que lo divide en dos, donde el cliente es el que va a solicitar el servicio y el servidor es el que le va a dar la respuesta. Dentro de lo que es la estructura general de los estilos, varía dependiendo del estilo específico, ¿no? Por ejemplo, los componentes son aquellos que van a conformar un sistema, los conectores son los que van a permitir la conexión entre dos componentes, la configuración en la forma como está configurado para que tengan esa comunicación entre los conectores y los componentes. Las reglas y restricciones vienen a ser las reglas que se dan para que puedan tener esa comunicación entre los conectores y los componentes, ¿no? Y el comportamiento es la forma de cómo está estructurado este estilo para que pueda tener un buen funcionamiento. Dentro de los estilos arquitectónicos tenemos los sistemas distribuidos, ¿no? Los sistemas arquitectónicos, redundando ahí esta parte, ¿no? Se utilizan varios estilos arquitectónicos para abordar los desafíos específicos de la distribución de recursos y la comunicación entre los componentes del sistema. Tenemos ahí el cliente-servidor, como lo vimos hace un momento, ¿no? Que se divide en dos, donde el cliente hace la solicitud de la petición y el servidor es el que le va a responder. Arquitectura en capas, esto significa de que está en varios niveles. Hay varios niveles por el cual están separados los sistemas, ¿no? Tenemos ahora lo que es arquitectura basada en microservicios, donde los servicios se dividen en partes y cada uno de ellos va a poder controlar el sistema, ¿no? Específicamente. Ya no va a ser un total, sino va a estar dividido en partes para que pueda tener un mejor funcionamiento. Arquitectura orientada a servicios SOA. Son aquellos que van a permitir también una comunicación, pero que va a ser diferente del microservicio si lo comparamos con ello, ¿no? Es un poquito más integral. Y el modelo vista controlador, que es el que lo vimos hace un momento, ¿no? Donde se divide en tres partes, donde va a estar lo que es la lógica, lo que es el aplicativo y el controlador que va a unir a estos dos. Seguimos dentro de los estilos arquitectónicos y tenemos los sistemas interactivos en los sistemas arquitectónicos, ¿no? Eh, en el contexto de sistemas interactivos se utilizan varios estilos arquitectónicos para diseñar interfaces de usuario efectivas y sistemas que respondan de manera dinámica a las acciones de los usuarios. Entre ellos volvemos a ver acá al modelo vista controlador, que ya lo hemos visto hace un momento, el patrón de arquitectura cliente-servidor, ¿no? Que es un patrón que va a llevar esta comunicación entre el cliente y el servidor.
el patrón de arquitectura modelo aplicación controlador, que es muy parecido al que hemos visto hace un ratito, que es el MVC, ¿no? Es algo parecido, pero siempre va a llevar esa división entre tres, ¿no? Que va a ser el modelo, la aplicación y el controlador. De ahí viene lo que es la arquitectura orientada a eventos y la arquitectura basada en componentes, ¿no? Que está dividida en varios componentes y que todo eso es un todo. Dentro de los, seguimos dentro de los estilos arquitectónicos y tenemos los sistemas adaptables, ¿no? Donde son aquellos que pueden modificarse en función de las circunstancias específicas que se presenten en un momento dado, ya sea para adaptarse a cambios en el entorno o para tolerar fallos. Entre ellos tenemos el proxy, ¿no? Tenemos el microkernel y tenemos el reflexión. Tenemos otro tipo de patrón, que es el patrón de creación. Los patrones de creación son un conjunto de patrones de diseño en el desarrollo de software que se centran en la creación de objetos de manera eficiente y flexible. Dentro de los patrones de creación tenemos al patrón constructor, también conocido como builder. Es un patrón de creación que se utiliza para construir objetos complejos paso a paso. Ahí tenemos el director, el builder, el producto, el concreted builder y el cliente. Tenemos ahora también lo que es el patrón, el patrón constructor, también conocido como factory. Es un patrón de creación que se utiliza para definir una interfaz para crear objetos en una superclase, pero permite a las subclases alterar el tipo de objetos que se crearán. Seguimos con los patrones estructurales. Tenemos el patrón estructural, que es un conjunto de patrones de diseño en el desarrollo de software que se centran en la composición de clases y objetos para formar estructuras más grandes y complejas. Entre ellos tenemos el target, el client, el adapter, ¿no? Y el adaptador, ¿no? El adaptado y el adaptador. El otro patrón estructural, adapter, también conocido como adaptador, eh, perdón, sería el patrón estructural puente, ¿no? O más conocido como bridge. Es un patrón de diseño que separa una abstracción de su implementación, permitiendo que ambas puedan variar de forma independiente. Dentro de los patrones estructurales tenemos el compuesto o más conocido como composite. Este patrón de diseño permite tratar tanto objetos simples como composiciones de objetos de manera uniforme. Algunos conceptos claves del patrón adaptable tenemos el component, que es el componente, el leaf, que es la hoja, el composite, que es el compuesto, y el client, que es el cliente. El otro patrón que tenemos, el otro patrón estructural tenemos el decorador, también conocido como decorator. Es un patrón de diseño que permite añadir funcionalidades a objetos existentes de forma dinámica y transparente. El otro patrón estructural es el facade, también conocido como fachada. Es un patrón de diseño que proporciona una interfaz unificada, simplificada, para crear un conjunto de interfaces más complejas de un sistema. Ahora vienen los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento son un conjunto de patrones de diseño que se centran en la comunicación entre objetos, la asignación de responsabilidades y el control del flujo de ejecución de un sistema de software. Tenemos aquí el patrón de comportamiento iterator, que es un patrón de diseño que se utiliza para proporcionar un modo de acceder secuencialmente a los elementos de una colección de objetos sin exponer su estructura interna. Ahí tenemos al iterador, tenemos al con, concreter iterator, ¿no? Tenemos al aggregate y tenemos al concreted aggregate, agregado concreto, ¿no? El otro patrón es el patrón de comportamiento mediador, o conocido como mediator, ¿no?
Es un patrón de diseño que promueve la comunicación indirecta entre objetos, evitando que los objetos se comuniquen directamente entre sí y favoreciendo la desacoplación. El otro patrón de comportamiento es el observador, también conocido como observer. Es un patrón de diseño que establece una relación de uno a muchos entre objetos, de modo que cuando el estado de un objeto cambie, todos los objetos que dependen de él son notificados y actualizados automáticamente. Algunos de estos tenemos el subject o sujeto, el concrete subject, sujeto concreto, el observer y el concrete observer. Eso sería todo. Gracias.